¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas, de mercados financieros y todos estos temas. Bien, ya estoy listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles y menudo miércoles, son las 10:18 de la mañana, hora española, cuando estoy grabando esto. Y el mercado, pues el premercado, perdón, lleva abierto 1:18, que estamos ahora. 1:18, perdón, que estamos ya en horario de verano. Bien, ¿y qué ha ocurrido en este premercado? Pues que se ha disparado todo ahora mismo. Os voy a decir exactamente para no colarme tampoco. A esta hora tenemos el Hang Seng, índice de Hong Kong, que pues básicamente recoge muchas empresas chinas tecnológicas, subiendo un 9%. Un índice. Bueno, una salvajada. Las empresas chinas están por los aires, ahora hablaremos por qué. El DAX alemán 2,6 arriba, el IBEX 1,7. El Eurostoxx 3% arriba. Menudo rebote que están pegando el DAX y el Eurostoxx desde todo el tema de Rusia y de Ucrania. El SP500, que ayer cerró con un 2% arriba, hoy abre el premercado con un 1% arriba, el Nasdaq 1,8% y el Russell un 1%. Y el VIX, ojo, el índice del miedo, aunque sigue estando obviamente en zonas, digamos, de miedo extremo, porque, bueno, hay una guerra en Europa, lo tenemos a 29, es decir, primera vez en 3 semanas creo que baja de 30, así que la volatilidad, la incertidumbre está reduciéndose dentro de que seguimos en un periodo súper volátil y hoy que sube todo, mañana se puede desplomar perfectamente y no nos sorprendería para nada. Pero bien, os voy a leer ahora el premercado de algunas chinas que vais a flipar, que son, bueno, las que tengo yo. Nosotros ya sabéis que en Boring Capital tenemos NIO y Alibaba, son las dos únicas chinas que tenemos, confiamos en ellas y obviamente pues a nivel de valoración, esto lo hemos hablado muchas veces ya, en vídeos, en podcasts, en stories de Instagram, que por cierto, me puedes seguir en Instagram, totalmente gratuito, @Arnau_Nogués, porque por ahí comento el día a día del mercado por stories y es gratis, coño, que ahí lo tienes bastante guay. Y pues siempre comento estas dos porque al final son las que tenemos y las que yo personalmente también creo que más pueden dar, más alegrías pueden darnos en el futuro. Alibaba está subiendo, fijaos, atención, en el premercado un 18%. Un 18%. Y NIO está subiendo un 16% en el premercado. Luego, otras empresas como SEA Limited, que no es China, es de Singapur, pero sí que es cierto que tiene mucha conexión con pues, todo este ambiente y esta influencia china. Y además también pues es asiática. Y al final pues los mercados estás más interrelacionado con mercados de esta zona, ¿no? De tu zona coyuntural, digamos. Pues está subiendo un 10%, SEA, en el premercado. Y luego otras empresas que tenemos en cartera, pues ya que estamos, ¿no? Subiendo Delta Airlines un 2%, que ayer subió un 9% Delta Airlines. ¿Cuántas veces hemos hablado de Delta Airlines, que hay que comprar aerolíneas, que a $30 era un regalo? Ha subido un 15% desde que la mencionamos en el vídeo de YouTube de la semana pasada. Luego, pues, Amazon 1,5% arriba, Spotify 1,3%, Apple un 2%, Facebook un 2%, Google un 2%, Morgan Stanley un 0,7%. Bueno, lo demás normalito. Pero, no, ¿es este ya el fin tan ansiado de la corrección? Hemos llegado ya a un punto en el cual ya no había vendedores, la presión vendedora era ninguna y ha tenido que rebotar porque al final ya estaba todo descontado. Bueno, pues en este podcast vamos a debatir eso. En primer lugar, ¿por qué se han disparado las chinas? Si hace unos días todo caía, era horrible, etc. Bueno, pues se ha disparado por dos motivos. El motivo principal es lo que se conoce como teoría del sentimiento contrario. Y esto no es nada espiritual ni nada extraño. No, es muy sencillo. Si nosotros tenemos una acción, ¿vale? Me la invento. Voy a poner, por ejemplo, de Baba, que es muy clásico, Alibaba. Una acción que no para de bajar, que de repente los días se mete piñazos del 9% los 2 días, la gente está hasta los cojones, ya no aguanta más, la gente empieza a vender. Y hay un momento en el cual lo que se conoce como presión vendedora disminuye o incluso desaparece. Esto es básicamente que todo el mundo que quería vender ya ha vendido. Entonces, aunque las noticias sigan siendo las mismas, hay un momento en el cual se puede dar un rebote muy fuerte. Y esto es por lo cual, en algunas ocasiones, habrás escuchado de mi boca o en Twitter o en alguna red social o de algún colega que
esta acción está muy sobrevendida, el rebote va a ser fuerte. Esto es esto, ¿no? Al final, si todo el mundo que quiere vender una acción ya ha vendido, solo queda que a la mínima que alguien la compre, suba. Por eso es que cuanto más vertical es la caída de una acción, las probabilidades de un rebote vertical también son más altas. Y de igual forma ocurre al revés. Cuando una acción sube muy, muy, muy vertical, una acción o un producto financiero sube muy vertical, hay unas probabilidades muy altas, normalmente a partir del tercer, cuarto día de movimiento brusco, de que, boom, corrija de forma vertical. Y esto es lo que ha pasado con el petróleo, por ejemplo, que lo comentamos hace una semana por Instagram, donde pues claramente era short a 130 y ahora está en 90, así que no todo, no todo es malo, no todo es malo. ¿Y por qué está subiendo tan bien? La otra razón, y un poco más importante, por la cual están subiendo las chinas, es porque ayer el gobierno chino salió a decir que se iban a tomar en serio esto del mercado de valores, que iban a brindar estabilidad a las empresas y que en definitiva iban a colaborar con todo el tema de la bolsa, pues a nivel regulatorio, a nivel de información, bueno, etc. Entonces esto es súper positivo a priori, que ya sabemos que el gobierno chino es un gobierno pues dictatorial, entonces un día puede decir A y al día siguiente dirá otra cosa, así que hay que tomarlo con pinzas, pero desde luego es mejor que lo hayan dicho que no lo hayan dicho. Y esto, en otras palabras, significa compromiso con una estabilidad, con un ecosistema inversor, y esto pues se traduce en quizás menos incertidumbre, menos decisiones, como que de repente cojo esta empresa y la deslisto, pues al final se traduce de forma positiva, ya que estas empresas chinas estaban súper perjudicadas por el miedo que había al tema de China, del gobierno chino. Entonces, súper bien, la verdad. A nivel de Estados Unidos, pues ayer tuvimos un rebote fuerte, el Nasdaq subió 3%, el SP2, hoy parece ser que de momento al menos también va a abrir bastante fuerte la sesión, así que bien, no me voy a quejar. Ahora bien, cuidado porque hoy tenemos la comparecencia del FOMC, de la Fed, donde por fin van a decir cuánto van a subir los tipos de interés. Si un 0,25, un 0,5 y un poquito la hoja de ruta. Aquí se me abren dos posibilidades, al menos a nivel personal, pensándolo. En primer lugar, lo más probable ahora mismo, lo que está descontado, es que suban solo 25 puntos básicos. Los tipos de interés, en lugar de 0,50, que es lo que se estaba descontando hace 2 meses. ¿Por qué? Pues porque todo el tema de la guerra de Ucrania, la ayuda humanitaria, la ayuda armamentística han tenido que financiarse con deuda. Y también, pues con políticas de subsidio a cereal, a agricultores, porque claro, al final los precios básicos han subido por tema de precios con la guerra de Ucrania y también pues carburantes, etcétera. Entonces han tenido que endeudarse como Estado más en subvenciones, en transferencias. Entonces, al final, si suben los tipos de interés un 0,5%, el Estado va a acabar pagando mucho más interés de deuda que el que inicialmente tenían previsto. Entonces, lo más probable es que suban solo un 0,25%. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? Bueno, pues a largo plazo cualquier economista te dirá que es muy negativo, porque una inflación del 8%, subir solo los tipos un 0,25 es como intentar parar un tren poniéndote tú con la bicicleta enfrente del tren. Hombre, pues te va a pasar por encima, te va a arrollar. Obviamente vas a hacer algo más que si no hicieses nada, pero te va a arrollar. Entonces, obviamente imagino que conforme la situación también de Ucrania vaya reduciéndose, pues los tipos de interés van a tener que aumentar más fuerte. Pero, de momento, y para el mercado de valores, es una noticia francamente positiva. Esto por un lado. Por otro lado, y esto ya es lo que no me gusta. Lo que no me gusta es que esté subiendo la bolsa muy fuerte antes de una noticia de este tipo. ¿Por qué? Porque significa que se está descontando el escenario. Y ya no porque luego lo suban al 0,5%, que sea, digamos, la noticia negativa, que no creo que suceda. Si sucediese, obviamente, habría un revés al rojo clarísimo en el mercado. La cosa es que a mí no me gusta que el mercado anticipe un movimiento antes de un evento clave, porque normalmente cuando ocurre ya ese evento clave, tanto al alza como a la baja, el mercado se da la vuelta. Entonces, con estas subidas que hemos tenido estos días es bastante probable, digamos, creo que hay un 60% de probabilidades, vamos a decir 65%, de que el mercado, una vez salga la rueda de prensa de Powell diciendo que van a subir la inflación a 0,25 tal, perdón, la inflación, que se me va a la cabeza, los tipos de interés al 0,25 y tal, pues hay una probabilidad del 0,6, pues del 60%, digamos, de que el mercado se dé la vuelta porque ya ha descontado ese escenario.
También depende mucho de cómo hable Powell y cómo lo presente el FMOC. O sea, al final, FMOC, vale, que me confundo. Al final, si dan una hoja de ruta muy clara, quitando la incertidumbre, explicando cómo van a ser las cosas, eso es un activo súper positivo para el mercado porque llevamos desde noviembre con incertidumbre. Y si publicasen algo, digamos, con cojones, me refiero a nivel de que esté claro, vaya, que sea un documento muy claro, lo que haría es que sería súper positivo para el mercado porque te cargarías muchísima incertidumbre. Aunque sea malo, da igual, porque una vez si es malo, pues lo descontará el mercado, pero ya sabes lo que va a ocurrir. Si son más ambiguos, intentan no dar mucha información, que es lo que han estado haciendo hasta ahora, pues sí que es verdad que podemos asistir a más volatilidad, a quizás más caídas sostenidas. Bueno, depende un poco también de, no tanto del dato, sino también de cómo comuniquen ese dato. Pero bueno, en general, mucho tiene que bajar para borrar las ganancias que tuvimos ayer y que previsiblemente, al menos según los futuros, vamos a tener hoy. Y bastante positivo. Y ya por acabar con el podcast, contestemos a la pregunta de oro. ¿Han terminado ya las correcciones o queda algo peor? Bueno, pues yo obviamente no lo sé, ¿vale? Esto vaya por delante. Pero sí que es cierto que hay dos eventos clave a vigilar, que dependiendo de lo que ocurra, podríamos ver o máximos históricos o nuevos mínimos. Y yo creo que sí, obviamente el tema de los tipos de interés, que no la caguen mucho, que sean ambiguos, lo que hemos comentado, ayudará o perjudicará, pero lo realmente importante, al menos desde mi punto de vista, está en Rusia. Está en Rusia y Ucrania, está en esa zona. Al final lo más importante que yo creo que dirigirá si hay un mercado alcista o no, es si se mete China o no. Eso creo que es lo más importante. Si China decide no meterse a nivel de no apoyar públicamente a Rusia o no apoyarla a nivel logístico, militar, lo que sea, entonces yo creo que podemos ver máximos históricos. ¿Por qué? Pues porque la guerra de Ucrania eventualmente terminará. Al final está muriendo mucha gente civil, muchos soldados también. Cuando tú estás invadiendo un país, cuando invades una ciudad, no puedes entrar a la ciudad con tanques. ¿Por qué? Porque la gente se esconde en los edificios, muere mucho personal militar y pues para el atacante no le interesa. Entonces, para, digamos, conquistar una ciudad, si no se rinden, lo que se ha hecho históricamente es bombardear. Bombardeas, asustas y se rinden. Pero esto tiene muchísima sangre. Obviamente, en bombardeas una ciudad te cargas miles de personas inocentes. Entonces ahí hay un conflicto, además están avanzando con las negociaciones y al final a nadie le interesa ni a Rusia le interesa tener 50.000 bajas en sus soldados, obviamente, ni a Ucrania, ni tampoco les interesa matar mucha gente, joder, que al final los ucranianos son de Europa del Este, al final a nivel étnico son iguales que los rusos, es como si nos metiésemos con los portugueses nosotros. Joder, si lo confundes por la calle con un español, o sea que al final tampoco entra ese componente, digamos, más racial, que obviamente es negativo, pero las cosas como son, la historia de la humanidad ha funcionado así toda la vida. O sea que son como hermanos, digamos. Entonces, y hace 50 años estaban unidos, quiero decirte. Que tampoco creo que pueda escalar mucho más a nivel de arrasar. Tiene que terminar. Pero vaya, esto es si China no se mete. El problema es si China se mete. Si China se mete, aunque sea ayudando logísticamente, aunque sea ayudando como sea, a Rusia en exclusivo, lo que ocurriría es que Occidente y Estados Unidos comenzarían a sancionar económicamente a China. Y claro, sí, ya hemos visto lo que ha ocurrido con las sanciones a Rusia. Se han desplomado, muchísimas empresas han quebrado. Bueno, y esto es porque Rusia es uno de los mayores productores de cereal y de energía. Pues que imagínate China. China es la fábrica del mundo. Es uno de los mayores exportadores de todo, de absolutamente todo. De pantallas, de componentes electrónicos, es que todo está made in China. Todo. Entonces, habría un problema gordo en la cadena de suministros. Y bueno, sería bastante problemático. Entonces, es menos probable que China se meta, pero si China se mete y empiezan con la guerra de sanciones, ahí veremos claramente una caída fuerte en los mercados y no es para menos, porque está sancionando a la fábrica del mundo. Confiemos en que ese escenario no suceda y si no sucede tan pronto como termine la guerra de Rusia-Ucrania, podríamos ver claramente máximos históricos en los 2-3 siguientes meses, porque se ha descontado todo lo malo, porque ahora parece que los tipos van a subirlos menos, porque ahora China da estabilidad. Parece ser que cuando todo el mundo ya había capitulado, todo el mundo quería tirarse por la ventana, entonces rebota el mercado.
Ya lo hablamos en un podcast hace poco, que cuando tú tienes acciones de una empresa y tienes ganas de vender, porque ya le pierdes una pasada de dinero, porque no para de caer, cuando te entra esa impotencia y esas ganas de vender, la probabilidad de que al día siguiente rebote es muy, muy grande. Esa es una regla mnemotécnica para aquellos que sois muy, muy emocionales. Y nada más por mi parte, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda valorarlo con 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Te lo agradezco, ya que grabo un episodio diario de podcast totalmente gratuito. Así que, bueno, es una forma de pagarme, que son 2 clics y 2 segundos. Un abrazo y nos vemos a la apertura del mercado, que es 1 hora antes por el horario de verano. Chao.